Hola, soy Jennifer Janet González Marín, estudiante de la IEU en la maestría de Dirección de Ingeniería de Software. En la materia de Dirección de Proyectos de Ingeniería de Software estamos realizando la actividad de aprendizaje número 3, que se llama Gestión de los recursos materiales y financieros de un proyecto de desarrollo de software. Vamos a presentar los 3 puntos: la introducción, la administración de recursos, la conclusión y la bibliografía de ingeniería de software, donde dice que la aplicación tiene un enfoque sistemático, cuantificable, disciplinado para el desarrollo de un software. Las características de software es que sea mantenible, eficiente, confiable y útil. Ha tenido diferentes etapas de evolución y la mayoría de la experiencia del análisis y la planificación. Gran ayuda a la ingeniería de software es el surgimiento de las metodologías ágiles. Les sustituyen a las metodologías tradicionales y ásperas. Estas metodologías ágiles han ayudado a grandes empresas para el desarrollo de proyectos amplios, para que no sean tediosas, para que sean de fácil acceso y que sus desarrolladores cumplan con los planes y los objetivos del proyecto. Es por ello que desarrollar un certificado de una constitución de plan es un archivo oficial para el desarrollo de software, en donde deben de ir las ventajas, el desarrollo. Este va autorizado por el director del proyecto y debe de ser establecidas las metas, las estrategias y todo lo que conlleva a la organización del proyecto. En la administración de recursos es importante tener un plan de esfuerzo temporal. Es por ello que la construcción de un producto o servicio exclusivo. Este triángulo del plan de tiempo, alcance y costo vamos a sacar que el porcentaje de la productividad en la rentabilidad es igual a los ingresos menos los gastos de ventas multiplicados por 100, y con ello vamos a obtener el porcentaje. ¿Qué buscamos en estos proyectos? Los proyectos deben de ser rentables, principalmente. Debe haber balance entre precio, tiempo y el alcance. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Y qué es lo que se va a realizar dentro de este proyecto? Hay que facilitar el seguimiento de desarrollo entre el tiempo, el equipo del plan y utilizar qué actividades correctivas una vez que sean primordiales. O sea, que hay que priorizar qué es importante y qué actividades se deben de realizar. Los proyectos, sin en cambio, no queremos que sean deficientes. No, que la productividad sea inferior a la composición de la organización. Los gastos se van a hacer un ingreso percibido fatal. Necesitamos evitar ese tipo de proyectos deficientes. Ok, tenemos que las etapas de la idealización son importantes porque no siempre o pocas veces se cumple tal como fue planeado el proyecto. Es decir, que a veces hay inconvenientes con que los materiales no llegan, que el internet se nos va. Hay que tener en cuenta todos esos percances que nos pueden llegar a ocurrir y tratar de evitarlos. Que llevamos un seguimiento del proceso de recolección de datos, lo que se va a necesitar, lo que necesitamos, y que haya en realidad un desempeño real del plan, que realmente se vaya siguiendo conforme lo planeamos. Es decir, que esta obtención del plan tengamos informes del director y del personal implícito. Para eso están las bitácoras, los seguimientos de reuniones, los sprint, dependiendo también de qué metodología ágil vayamos a utilizar. Debemos de tener en cuenta que para la administración de los recursos necesitamos 4 tipos en los que vamos a enlistar. El primero va a ser el siguiente. Vamos a tener en cuenta a los humanos, a quiénes vamos a contratar, cuántos desarrolladores vamos a necesitar. Necesitamos un tester, necesitamos un analista, necesitamos saber, necesitamos un líder de proyecto, necesitamos un project manager. Entonces necesitamos saber qué tipo y qué recursos humanos vamos a necesitar conforme a nuestro proyecto, qué es lo que vamos a necesitar, cuántos programadores, cuántos gestor de base de datos vamos a necesitar. En los físicos tenemos qué terrenos, qué inmuebles, en dónde nos vamos a establecer, en cuántas computadoras necesitamos, qué infraestructura de red vamos a necesitar, qué tipo de red. Necesitamos tener un plan para saber qué se va a necesitar. Necesitamos un ancho de banda, necesitamos una buena velocidad, necesitamos que nuestro internet sea simétrico. Todos estos van en los físicos. Tenemos los técnicos. Aquí en este plan debemos de conservar
qué tipo de herramientas vamos a necesitar, si necesitamos un tipo de software, si necesitamos qué lenguaje de programación vamos a ocupar, qué gestor de base de datos vamos a ocupar. Esto va en los técnicos, porque necesitamos, ya sea que nosotros adquirimos software en el que podamos desarrollar de forma gratuita, o necesitamos un software por las características que tengamos que adquirir, que tengamos que comprar licencias. Todo esto debe de ir en este plan, en el recurso técnico. Recursos financieros va a ir un presupuesto que necesitamos para que todos estos puntos y plan se ejecuten en el desarrollo del software. Necesitamos saber cuánto nos va a tocar en cuanto a horas de programación, entre la magnitud del proyecto de software. Hay que saber cuánto se va a tener que hacer, qué nos va a hacer falta para obtener un presupuesto. En las causas obvias de la administración de proyectos hay que tener en cuenta que hay que tener presente las destrezas y el precio de recursos para asignarlo a la labor correcta. Hay que saber cuándo y por qué asignarlo. Es fundamental tener en cuenta optimizar costos y tiempo. Además que hay que evitar eludir horas extras. Es decir, que tengamos que pagar horas extras porque nos salen más caras que cumplir con nuestro pago de horas en tiempo normal en una jornada laboral. Entonces hay que evitar ese tipo de horas extra. Igual días extras o días festivos que nos generan más costos. A lo mejor esto a veces ocurre porque no tenemos una planeación correcta, porque no tenemos una metodología ágil y no llevamos un diagrama de Gantt, un calendario. Entonces hay un desfase de tiempo en el que por tener que terminar esto pronto, a veces necesitamos invertir más dinero o más tiempo y esfuerzo. Es importante utilizar 3 procesos para esta administración de recursos y saberlos asignar al plan. Está la organización de recursos, en donde hay que identificar el tipo de recursos materiales y qué porción se va a asignar en un lapso de la necesidad del plan, el plan del proyecto. Hay que identificar qué recursos sí son necesarios y cuáles podemos omitir o desertar. Fue la organización y en este caso tenemos la asignación de recursos. Ahora necesitamos saber la obtención de esos recursos materiales, saberlos asignar al plan, es lo que comentaba anteriormente. Hay que saber que a lo largo de todo el plan del proyecto hay que administrarlos de forma no tanto equitativa, pero que se puedan obtener y alcanzar sin un desfase de tiempo o sin un desfase de estos recursos. Bueno, durante esas es importante tener un control de estos recursos. Hay que saber su uso apropiado de materiales, no tener unas desviaciones y deben de ser identificadas y analizadas cada este tipo de recursos. Para eso es importante que el plan coincida o que se acerque al presupuesto que fue proyectado en un principio, que haya consistencia en las metas técnicas y el plazo de ejecución del plan, o sea que sí se haya cumplido conforme lo planeado. Es importante que el presupuesto sea razonable, que el que habíamos propuesto en un inicio sea acorde, que no hayamos puesto precios de más o por poner, sino que realmente ese costo sí se cumplió y fue razonable. Como finalizar, hemos concluido que un proyecto de administración nos ayuda a entablar un grado próximo de precisión de un presupuesto, unidades de medida, enlaces con los métodos de organización, umbrales de control de normas para la medición de manejo y que existan formatos de los informes que se fueron estableciendo y descripción de los procesos. Podemos identificar que en un plan de proyecto es necesario tener en cuenta los recursos financieros, los recursos humanos, los recursos técnicos y los recursos administrativos. Que es importante tener un presupuesto para un plan de proyecto, que hay que saber elegir y hay que tener un seguimiento de un plan. Además, que es importante tener a la mano alguna metodología ágil. Tenemos la bibliografía de los temas de las fuentes que obtuvimos, como fue desarrollo de software ágil, de fuentes del 2015, gestión de proyectos de software, gestión.com.do 2021, guía de los fundamentos de la dirección de projects, que es de la guía de PMBOK, el capítulo 6, 7 y 8,
la blog de recursos humanos, ingeniería de software de Guillermo Palantaleo y el Instituto de Proyectos de Software. Muchas gracias.